@Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Bienvenido a casa, iglesia. Estamos tan felices de poder volver a reunirnos contigo por este medio. Te invito a que le des gracias al Señor porque su presencia está en cada uno de nuestros hogares, porque podemos reunirnos para seguir adorando y exaltando su nombre juntos. Levanta tu voz en donde estás. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Díselo a él, díselo a él. Y lo que harás en mí. Declara, yo creo. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Declaramos, yo creo en ti, Creo en ti, Jesús. en lo que harás, en lo que estás haciendo. ¿Qué harás en mí? Decimos, yo creo, Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. En mí. yo creo en ti. En mí.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creemos en ti, Jesús, seguirás haciendo sobrando, lo que seguirás haciendo en cada hogar, sobrando. en cada familia que hoy nos está viendo, Señor, o que hoy nos escucha, Señor. Tu presencia obrará en ellos, Señor, porque tú estás allí, Señor. Queremos lo que dice tu palabra, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Y hoy declaramos y confesamos con nuestra palabra, Señor, de que tú estás aquí, de que tú estás allí en cada familia, en cada persona, Señor, que nos está viendo, Señor. Tu presencia comienza a transmitirnos, a llenarlos, Señor. Esto no es un capricho, Señor, lo hacemos porque amamos adorarte y glorificarte, Señor. Tú harás la obra, tú seguirás haciendo la obra, Señor, preparando el camino Estás aquí, Jesús, para que tus hijos no sean avergonzados, para que tus hijos sean levantados. Adoramos al Rey de Reyes, creemos en Él, en Él, Señor. En el nombre de estás aquí, Jesús. todo el nombre. Aunque necesitemos físicamente verte, Señor, aunque nuestra fe por momentos mengue, sabemos que eres real, Señor, de que tú estás aquí, Señor. Vamos, declara con nosotros: aquí estás. Debemos mover, Señor, y te adoraré sin importar la situación. Levantaré mis manos a lo alto, Señor, y declarará mi alma de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de ti, Jehová. Mi socorro viene del Altísimo. Hoy podemos confesarnos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dile: aquí estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, milagroso, Estás milagroso, aquí, Dios tú sobrenatural. estás aquí. Aquí estás, debemos
corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Declaramos milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres Dios milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, declaramos que aunque nuestros ojos en lo natural no puedan verlo, tú estás obrando. Tú siempre estás obrando. Siempre, siempre. Tú siempre estás obrando. Y vamos a declararlo juntos, iglesia. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Tú eres Dios milagroso. Abres caminos, abres caminos, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. La última vez vamos, dice milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás abriendo los caminos donde nuestros ojos no los ven, donde nuestra mente no lo espera, Señor. Estás abriendo el camino para el momento justo de tu gloria. Te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, muy buenos días. Es un gusto podernos congregar a través de este medio de comunicación que el Señor nos ha provisto con el propósito de que podamos mantener nuestras reuniones y poder estar compartiendo la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por eso y voy a invitarlos a que tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra,
Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre Celestial, que lo entregamos en tus manos, Señor. Y te suplicamos, Señor, tu bendición. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas dándome sabiduría de lo alto, Padre Santo, para poder impartir tu palabra, Dios. Y que esta palabra, Señor, impacte los corazones de las personas, Señor, que van a escucharla, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que cumplas el propósito que tú tienes, Señor, con esta prédica, Padre Santo. Y que la gracia tuya, Señor, esté en mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Muy bien, hermanos, les decía que hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Jesucristo murió, pero también resucitó. Y esto es una muy buena noticia, porque eso significa que nosotros también resucitaremos con Él. Y de hecho, cuando nos bautizamos, es una simbología de que nosotros morimos al pecado para resucitar juntamente con Cristo a una nueva vida en Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando nos bautizamos y salimos de las aguas bautismales, recibimos el don del Espíritu Santo. Y esto significa que recibimos parte de la naturaleza divina de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, que es el consolador, es nuestra compañía, nuestro gran amigo, es quien nos guía a toda verdad y quien nos hace entender la palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy es un día muy especial, es el día más grande del cristianismo porque es cuando celebramos la resurrección de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí se cumplió ese plan de salvación que Dios tenía para el hombre. Cuando el hombre cayó en pecado, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice que Dios maldijo a la serpiente y le dijo: maldita serás entre todas las bestias de la tierra. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Y el cumplimiento de esta profecía fue la concepción virginal de Jesús. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Porque fíjese que está hablando de que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero la simiente de la mujer, ¿cuál es? La mujer no produce simiente. Dios estaba diseñando un plan para que una mujer produjera su propia simiente. Y que esa simiente les pichara literalmente la cabeza a Satanás. Y este fue Jesús. Y ahora nos preguntaremos, bueno, pero ¿por qué simiente de mujer? Qué extraño esto. Bien, lo cierto del caso es que nosotros, como varones, siempre heredamos en nuestros hijos la maldición de nuestro pecado y del pecado de nuestros padres. De tal manera que ellos siempre nacen con una tendencia pecaminosa a repetir los pecados que sus ancestros han cometido. Pero Jesús no tuvo ese problema. Jesús nació de simiente de mujer y la mujer no hereda maldición a sus hijos. La mujer no hereda maldición a sus hijos. Esta es una bendición grande que tiene la mujer. La maldición la hereda el hombre. Y por eso el hombre tiene la responsabilidad de ser el sacerdote del hogar y diseñar el tipo de bendición que quiere para su descendencia. Cuando nosotros formamos una familia, lo más importante que aportamos es todo nuestro ancestro, todo ese background de bendiciones o de maldiciones espirituales que podamos tener de acuerdo con la vida que hubiéramos llevado y con la vida que hubieran llevado nuestros padres. Pero les tengo una muy buena noticia, y es que a pesar de que haya esas maldiciones en nuestra vida, dice la Biblia que Jesucristo llevó toda maldición en la cruz del Calvario y que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados. Hay muchas personas que nacen con enfermedades hereditarias, hay muchas personas que sufren por causa del pecado de sus padres. Pero esa maldición en Jesucristo es cortada. Y sobre eso quiero que estudiemos hoy un poco. La muerte de Jesucristo se dio en medio de la Pascua de los judíos. Y la Pascua es el recordatorio de la salida de los judíos de la esclavitud de Egipto. Cuando el Señor les pidió que sacrificaran un cordero y con la sangre del cordero pintaran los dinteles y las columnas de las puertas, con el propósito de que el ángel de la muerte, que iba a matar a los primogénitos de Egipto,
no tocara a ningún hebreo. Recuerden ustedes que el Señor mandó 10 plagas a Egipto, entre ellas la peste, con el propósito de ablandar el corazón del faraón. Estamos orando porque la situación que estamos viviendo en este tiempo ablande el corazón de las personas y vuelvan sus ojos hacia Dios. Jesús se ofrece entonces como el Cordero Pascual, para que la sangre de Jesucristo cubra nuestros pecados y la maldición no venga sobre nosotros. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús se place, se alienta de saber que ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario valió la pena por los pecados de la humanidad. Cada vez que una persona le entrega su vida a Jesús y acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como pago suficiente por todos los pecados que ha cometido, dice en la palabra de Dios que el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma y se sentirá satisfecho. Y por eso, hermanos, hoy quiero hacerles una invitación para que le entreguemos nuestra vida a Jesús. Jesús pagó por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios también que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así pues que una persona que está en pecado está destituida de la gloria de Dios. Y por eso hay muchas personas que niegan querer tener una relación con Dios porque simplemente están en pecado y no pueden disfrutar de la gloria de Dios y no pueden aceptar a Dios como su Dios real porque están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando conozcan a Jesús, dice en la palabra de Dios que ese velo que hay en sus ojos se caerá. Y al caerse ese velo van a poder ver a Jesús como su Redentor. Van a ver a Jesús como aquel que pagó por sus pecados. Como ese Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario y que estamos recordando en este tiempo y que pagó por los pecados de toda la humanidad. Hoy celebramos la resurrección de Jesucristo porque Jesucristo murió pero no se quedó en la tumba. Él resucitó. No solamente Jesucristo resucitó, sino que está sentado a la diestra de Dios Padre, sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y dice la palabra de Dios que el Señor sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, no solamente recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, porque Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y esto significa que va a tener una relación íntima con esta persona. Cenar en su casa, con Él y Él contigo. Esto es algo privado, algo íntimo. El Señor quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. El Señor quiere renovar nuestra vida, quiere transformar nuestra vida. Quiere que nosotros dejemos nuestra vida de pecado y empecemos una nueva vida con Cristo. Una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de plenitud. Porque dice la palabra de Dios que Satanás no vino sino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Así pues, hermanos, que hoy quiero invitarlos a que dispongamos nuestro corazón a recibir a Jesús y a seguirle. Dice en la palabra de Dios que Jesucristo vino a los suyos. Él vino a los judíos, a los religiosos de aquel tiempo. Él era un rabino y desde los 12 años estaba reunido con los maestros de la ley, enseñándoles las escrituras. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente dice,
no, pero es que todos somos hijos de Dios. Esto no es cierto. Aquí la Escritura nos aclara en Juan 1:12 que para ser hijo de Dios necesitamos recibir a Jesucristo y creer en su nombre. Dice textualmente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. De tal manera pues que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, en ese momento estamos habilitados para poder ser hechos hijos de Dios. Pero vamos a ser hijos de Dios después de que nosotros recibamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que recibamos el Espíritu de Cristo, que recibamos de esa naturaleza divina que el Señor nos ofrece. Dice en la palabra de Dios que nosotros ahora somos herederos en Cristo, y lo que nosotros recibimos de Él fue su Santo Espíritu. Y por lo tanto el Espíritu Santo de Dios es parte de esa naturaleza divina de la cual nosotros podemos disfrutar. Y el Espíritu Santo de Dios es aquel que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios es nuestro compañero. El Espíritu Santo de Dios es el que nos hace entender todas las cosas. El que despierta nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra intuición, y que nos guía en los caminos que debemos andar. En este tiempo en que estamos recordando la resurrección de Jesucristo, tiene que darnos esperanza, porque el Espíritu Santo de Dios, dice en la palabra de Dios, que son las arras de nuestra herencia. Y esto significa como un anticipo de esa naturaleza divina que nos va a dar Dios después también. Porque dice en la palabra de Dios que todos vamos a ser transformados. Si nosotros somos seguidores de Cristo, no moriremos para siempre, sino que tendremos vida eterna y vamos a resucitar juntamente con Él. A menos de que Jesucristo venga antes y nos lleve. El Señor tiene un plan especial con la vida de cada uno de nosotros. El Señor tiene un plan especial con tu vida. Y el Señor quiere que tú dispongas tu corazón a seguirlo y a servirle. No estás aquí por casualidad. Dios te creó con un propósito. Y cuando nosotros entendemos que nuestra vida tiene un propósito, entonces le encontramos sentido y objeto a la vida. Y a veces la gente se pregunta: no, pero ¿para qué estoy aquí en la tierra? Para quizás estudiar, tener una profesión, ganar un dinero y después morir. ¿Qué sentido tiene? Tener una familia, dejarla abandonada luego. Ese no es un propósito loable. Dios tiene un propósito y un plan específico con la vida de cada persona. Y cada uno de nosotros podemos servirle al Señor desde nuestra profesión. No necesariamente tenemos que ser pastores, maestros, profetas. El Señor tiene un plan para cada quien. Y el Señor quiere que nosotros influyamos a nuestra sociedad desde nuestras profesiones, desde el área donde nosotros nos desempeñemos. Él es un Dios sabio. Él es un Dios bueno, Él es un Dios inteligente. Él no te creó por casualidad. Y no llegaste aquí por un accidente. Dios tiene un plan específico para tu vida. Y Dios tiene grandes planes para desarrollar contigo en la medida en que tú te dispongas a desarrollar esos planes con el Señor. A conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ha habido grandes hombres de Dios que salieron de la nada. Y simplemente dispusieron su corazón para servirle al Señor e hicieron grandes cosas. Dejaron un legado en la humanidad. Tú tienes que empezar a dejar ese legado en la humanidad. Y ese legado tienes que impartirlo a tu familia, primeramente, para que sus hijos y los hijos de ellos también lo conozcan y lo disfruten. Porque dice en la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. De tal manera que la salvación trae la bendición de que no solamente vamos a ser salvos nosotros, sino que cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal, la promesa que el Señor nos da es que nuestra familia va a ser salva también. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Y qué es lo que tenemos que creer de Jesús?
Pues lo que tenemos que creer de Jesús primero es que es el Hijo de Dios, que nació de Santa María Virgen, porque el nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento virginal, o más bien la concepción fue una concepción virginal. Y eso fue con el propósito de que Él no naciera de simiente de hombre, sino que naciera de simiente de mujer. Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, hizo que María produjera su propia simiente, y era una simiente que no traía ancestro de pecado. Porque como lo expliqué anteriormente, la mujer no hereda maldición sobre sus hijos. La maldición sobre los hijos la hereda el hombre. De tal manera que Jesucristo nació sin la tendencia pecaminosa con que todos nosotros nacemos, y pudo vivir una vida de santidad durante sus 33 años. Y para Él decir una mentira era algo escandaloso, o sea, no era concebible para Él decir una mentira o engañar a alguien. Para Él un pecado no estaba dentro de las opciones de su vida y dentro de las excusas que pudiera tener para poder salir avante en alguna situación. De tal manera que Jesucristo pudo vivir una vida santa, y la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario fue una sangre que nunca pecó, que no tuvo ancestro de pecado. Y por esa razón, esa sangre es la única que puede redimirnos de todos los pecados, porque es una sangre tan pura y tan limpia como la que tenía Adán cuando fue creado. No tenía ancestro de pecado. Y por eso la sangre de Jesús es la única sangre que puede pagar por los pecados de toda la humanidad. Porque a pesar de que hubo muchos profetas y muchos hombres de Dios que murieron por el Evangelio o por la palabra de Dios, esa sangre realmente no fue suficiente para el perdón de los pecados de la humanidad, porque era sangre que estaba contaminada de pecado. Y muchos hombres de Dios realmente fueron pecadores como nosotros. De tal manera que solamente la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. En la palabra de Dios está escrito los 10 mandamientos. Y no solamente esos mandamientos, sino una gran cantidad de mandamientos que el Señor estableció, más o menos unos 613 mandamientos adicionales, que el Señor estableció como una constitución para que su pueblo funcionara. Y dijo en la Biblia, y la Biblia dice, que si nosotros obedecemos esos mandamientos, hay una gran cantidad de bendiciones que vienen para nuestra vida. Y yo quiero invitarlos a que ustedes las lean en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, versículos del 1 al 14. Hay una cantidad de bendiciones cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Dice que vamos a ser prósperos, que vamos a ser famosos, que vamos a tener riquezas en sobreabundancia. Dice que el Señor nos va a poner de cabeza y no por cola, y estaremos encima solamente. Que no pediremos prestado, sino que prestaremos a muchas naciones. En fin, el Señor nos da una gran cantidad de bendiciones si nosotros obedecemos su palabra. Pero también en el mismo capítulo 28 del libro de Deuteronomios, el Señor dice: pero acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a enumerar una gran cantidad de maldiciones para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras finanzas, aún para nuestra estabilidad emocional, maldición en nuestras relaciones, en nuestra descendencia. Y lastimosamente todos hemos pecado. Y todos hemos caído y hemos sido sujetos de ese tipo de maldiciones. En algunos casos se habrán manifestado ya en nuestras vidas, en otros casos no se habrán manifestado. Pero la palabra de Dios está ahí y está escrita. De tal manera que cuando nosotros entendemos eso, a veces nos sentimos sin esperanza. Pero cuando sabemos que Jesucristo llevó la maldición que había sobre nosotros, entonces tenemos una esperanza grande y nuestra vida es transformada. Dice la palabra de Dios que Jesucristo llevó la maldición de la ley en el madero, porque maldito es aquel que es colgado en un madero. Él llevó toda maldición que había sobre nuestra vida. Por eso la muerte de Jesucristo es tan importante para los cristianos, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Jesucristo llevó toda maldición, aún la maldición de la tierra, porque la tierra fue maldita por Dios. Si ustedes miran el libro del Génesis, el Señor le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos producirá. Y recuerden que Jesucristo, en una forma profética, fue coronado con una corona de espinas, fruto de la maldición de la tierra. Y con esto significa que el Señor llevó toda maldición, aún la maldición de la ruina, en la cruz del Calvario. De tal manera que no tenemos por qué aceptar la ruina. No tenemos por qué aceptar la escasez. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo de aislamiento, que muchas personas no pueden trabajar, que los ingresos se han afectado notablemente, que seguramente no tenemos la misma solvencia económica que teníamos hace un par de meses o hace un mes. Pero no, esto es pasajero, porque la promesa del Señor es que el Señor llevó toda maldición que había sobre nuestras vidas, aún la maldición de la enfermedad, la maldición de la ruina, toda maldición que había sobre nuestras vidas. Él la llevó en la cruz del Calvario. Llevó nuestras enfermedades. Dice en la palabra de Dios que Jesucristo llevó en sus llagas toda enfermedad y toda dolencia que había sobre nosotros, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. De tal manera que tenemos que estar muy agradecidos por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que trae para nosotros una gran bendición, y es que nos corta toda maldición que había sobre nuestra vida y sobre nuestra descendencia. Pero lo más importante de todo es que el Señor nos hace partícipes de su naturaleza divina. Nosotros hablamos mucho del Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo mora en nuestro corazón, mora en nuestra vida. Jesucristo mora en nosotros como Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo que estamos diciendo es a Él que nos llene de la presencia de su Espíritu, de su Santo Espíritu. Y ese Espíritu Santo debe empezar a morar en nosotros. El hombre fue creado con espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó al hombre, dice en la palabra de Dios que Dios sopló sobre él aliento de vida. Y ese aliento de vida era el Espíritu de Cristo. Dice en la palabra de Dios que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y cuando hablamos que en Él estaba la vida y que Dios sopló sobre Él aliento de vida, Él sopló sobre Él el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo. Y por lo tanto, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, ese Espíritu de vida empieza a tomar control de nosotros y empieza a morar en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos ama, y nos ama de tal manera que no le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre, se humilló a la condición de hombre, y siendo hombre se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y por eso, hermanos, yo quiero invitarlos a que tengamos una actitud de humildad delante del Señor, que estemos agradecidos por la obra maravillosa que Él hizo, y sentirnos honrados de que el Espíritu de Dios more en nosotros. Hoy es el día de salvación, dice en la palabra, y hoy quiero invitarlos a que dispongamos nuestro corazón para recibir a Jesús, porque con Él recibimos el Espíritu Santo, lo dijimos antes. Y el Espíritu Santo de Dios es aquel Espíritu de Dios que forma parte de la Trinidad. El Espíritu Santo de Dios es aquel que nos guía a toda verdad y que nos muestra el camino en que debemos andar. Y el amor de Cristo es el que nos une a todos como hermanos. Estamos reconociendo que Él es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, Él es quien gobierna nuestra vida. Cuando decimos que Él es nuestro Señor, a veces no entendemos la palabra Señor. Pero la palabra Señor significa que Él es el que manda.
que es el que gobierna, que Él es nuestro gerente, que Él es el que nos rige. Y por lo tanto, si obedecemos la palabra de Dios, nuestra vida va a ser una vida de bendición. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, la responsabilidad del éxito no va a ser nuestra, va a ser de Dios, porque nosotros estamos sometidos a su autoridad. De tal manera que si usted quiere que le vaya bien en la vida, entréguele su vida a Jesús y acepte la guía del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son verdaderos hijos de Dios. Así pues que después de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, lo que tenemos que hacer nosotros es pedir la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y ser sensibles a su voz. Necesitamos escuchar de Dios, necesitamos escuchar del Espíritu Santo de Dios, su consejo. Muchas veces nosotros no sabemos orar como conviene, pero dice en la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así pues que cada vez que usted vaya a orar, invoque la presencia del Espíritu Santo y pídale que interceda por usted. El Espíritu Santo de Dios debe ser nuestro gran compañero. El Espíritu Santo de Dios es nuestra guía, nuestro protector. Por eso el Señor dijo, antes de subir al cielo, no los dejaré huérfanos. Les mandaré el otro consolador, el Espíritu de verdad, y Él los hará entender todas las cosas. Yo quiero, hermanos, que cada uno entienda la importancia de ser cristiano y el privilegio que tenemos los cristianos. Dice la palabra de Dios que además nos dio autoridad sobre los demonios. Nos dijo que tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dará daño. Pero necesitamos cumplir con la gran comisión. Y la gran comisión es que tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y en este tiempo más que en cualquier otro. Porque yo sé que las familias están viviendo situaciones de ansiedad, de angustia, de temor, de desesperanza. Pero el Señor nos da su paz. El Señor nos da su amor. El Señor dice en su palabra que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento invadirá nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Así pues que, hermanos, no nos angustiemos por nada, oremos por todo, démosle gracias a Dios por todo y llevemos esta palabra de aliento a las personas que no lo conocen. Yo quiero invitarlos, hermanos, que hoy dispongamos nuestro corazón para que Jesús entre y tome control de nuestra vida. Ahí donde está usted, tranquilo, incline su rostro, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo que dice: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, perdóname, Señor. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por causa de mis pecados y que tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres y seas el Señor de mi vida. Te entrego mi mente, mis emociones, mi voluntad. Te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y con él todas mis enfermedades, Señor, todas mis angustias y todos mis temores, Dios. Te entrego también, Señor, toda maldición que había sobre mi vida, Padre Santo. Y te pido, Dios, que tú me limpies de toda contaminación de carne y espíritu y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Porque hoy renuncio a mi vida de pecado y me comprometo a estudiar tu palabra y a ponerla por obra. Te doy gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Ahora que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y hemos hecho un compromiso de estudiar su palabra y de obedecerla, quiero invitarlos a que, si usted se preparó, podamos participar de la Santa Cena. Así que les doy un tiempito mientras escuchamos esta alabanza para que preparemos nuestra copa y nuestro pan. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús.
Señor, y llena este lugar tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Díselo a él, díselo a él. Y lo que hace Declara, yo creo. creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos en Dios. Te adoraré, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te llamamos mi Bueno, querida familia, de verdad que es un gusto haber participado de la Santa Cena con ustedes y espero que podamos vernos muy pronto personalmente. No obstante, seguimos reuniéndonos todos los días a las 8 de la noche en nuestro devocional y a las 6 de la tarde los días que están programadas las clases. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, les amamos mucho y recuerden ustedes que somos una familia en Dios. Les amamos. Bendiciones. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Declaramos milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres Dios milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana.